El vacío no perdona y la memoria menos aún. Una canción de cuna se perdió entre el ruido de los motores. La nave Amanecer de tierra flotaba como una herida en la oscuridad, su silueta recortada contra un campo de gas que brillaba con colores que no existían en los mapas humanos. Sus placas exteriores tenían marcas de batallas desconocidas, y cada cicatriz metálica era una nota muda en la partitura de su supervivencia. Dentro, el puente olía a aceite y a metal caliente, a café frío y a la determinación que se instala cuando no hay otra opción. El comandante Álvaro Serrano miraba por la escotilla frontal sin esperar consuelo, vio una franja de estrellas como si fueran dientes que esperaran morder. Los sensores mostraban puntos que no aprendieron a nombrar en la Tierra, formas que se movían con la certeza de un depredador que había esperado un ciclo entero para atacar. Solo una cosa mantenía su pulso estable, la promesa hecha a una foto arrugada en su casillero, un niño que nunca llegó a conocer la calma de los días seguros. La promesa tenía peso. La promesa era combustible. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El metal crujiendo contó historias. La nave respondió con un latido mecánico. Los informes hablaban de un imperio que no conocía piedad, una estructura que devoraba mundos como si fueran manchas en un mapa. No había embajadores ni banderas blancas, había figuras altas y facetadas, cuerpos revestidos en exoesqueletos de un diseño que parecía plegarse entre biología y máquina. A sus ondas les importaban las minerías, las atmósferas, la flora inteligente, a los seres que defendían planetas con manos y recuerdos les importaba la acción. Los humanos en la flota habían aprendido a leer pavor en campos de energía. Aprendieron a escuchar silencio y reconocerlo como presagio. Aún así, la tripulación del Amanecer no huyó por inercia. Habían perdido la Tierra solamente en mapas, no habían perdido la obligación de intentar. El comandante no podía aceptar la idea de que la especie a la que pertenecía se extinguiera sin intentar golpear de regreso. Los humanos no rezan. Actúan. La atmósfera del puente vibró con tensiones. Las luces parpadearon como ojos vigilantes. Las cámaras interiores devolvían imágenes de rostros cansados, de manos apretando mandos con uñas rotas por la actitud de no rendirse. Había un técnico que tarareaba una melodía antigua, una nota incompleta que viajaba por los conductos. En la memoria del comandante, esa melodía encendía otra, la de un piano oxidado en la sala de estar de una casa que ya no existía. Esa imagen, la de dedos torpes buscando consuelo en teclas desnudas, era la última línea de defensa moral que tenía antes de abandonar cualquier esperanza de huir. Y por eso decidió pelear. Lo definía más que cualquier plan táctico. El comandante conocía el significado de sacrificio porque había amado y había prometido. Esa es la forma en que los humanos medían la valentía, no por la ausencia de miedo, sino por la fidelidad a aquello que no podían recuperar. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Un motor rugió. Otro se apagó. La nave respiró y exhaló en vacío. La descripción del enemigo no cabía en los permisos diplomáticos. El imperio, que los científicos bautizaron con nombres que sonaban como ecos de roca y de frío, construyó máquinas que parecían naves árboles, con ramificaciones huecas que expulsaban enjambres de sondas. No hablaban la lengua de la negociación, su diplomacia era la extinción de ecosistemas. En la primera escaramuza, el Amanecer vio caer a otra nave hermana como un cometa apagado, y la imagen de la explosión se impregnó en los sensores como tinta en papel. No hubo supervivientes. La radio devolvió solo silencio y un rastro de partículas que olía a polvo de estrellas quemado. La flota humana comenzó a entender la geometría del miedo, el imperio atacaba con amplitud, sin pretensiones, como quien barre la basura de su puerta. Había, sin embargo, una falla en la perfección alienígena, la seguridad absoluta del contrario lo volvía rígido. El imperio no imaginaba actos de locura sostenida. Para ellos, la sorpresa era un error táctico, para los humanos, la sorpresa era una herramienta.
El comandante Serrano preparó entonces un plan que no fue un golpe horario ni una maniobra elegante, fue una apuesta arriesgada, usar la vulnerabilidad más humana como trampolín, la capacidad de sentir. Y de convertir esa sensación en una maniobra impredecible. Reunió a sus oficiales principales, quienes miraron la pantalla con ojos de salvajemente exhaustos y, sin palabras, entendieron que la única manera de doblegar una jerarquía que no conocía misericordia era transformar el miedo en furia concentrada. El puente apiló datos como alguien apila leña antes de un incendio. La furia se hizo herramienta. La flota se dividió en sombras. Se enviaron grupos pequeños a misiones de sabotaje, a infiltrar estructuras orbitales donde se guardaban núcleos de energía del imperio. En una de esas misiones hubo una pérdida que nadie esperaba, una pequeña unidad de boarding, compuesta por veteranos con cicatrices, fue atrapada en un campo de gravedad creado por un arquitecto alienígena. Sus lastimosos gritos se apagaron cuando el exoesqueleto alienígena cerró la trampa. La imagen del soldado que sujetaba la bandera quemada de una colonia local antes de que la luz se extinguiera quedó flotando en el puente del amanecer como una pintura excesiva de dolor. Ese sacrificio se volvió una brújula moral, el costo era real y dolía en la carne. Los humanos no podían permitirse la indiferencia. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El comandante guardó silencio. La foto del niño se iluminó en su casco. En medio de calculaciones y pérdidas, apareció un descubrimiento que obligó a todos a frenar, las naves del imperio no podían discernir entre memoria y ruido. Sus algoritmos de decisión trataban los patrones emocionales como interferencias, y en esa interferencia había una apertura. Si la memoria humana podía canalizarse en señales que parecieran ruina o caos, se podrían crear sombras electrónicas capaces de confundir a los sistemas alienígenas. Era una ruta estrecha entre el genio y la locura. Implementarla requeriría colocar artefactos de interferencia en puntos clave, pero para hacerlo haría falta infiltrarse no solo con soldados, sino con la historia misma, con canciones, con grabaciones de voces de niños. Con la idea de hogar explotada como herramienta de guerra. La humanidad se convirtió en arma, la nostalgia en munición. Los humanos no rezan. Actúan. Un viejo piano se guardó en la memoria operacional. La melodía fue codificada en explosivos. La primera ola de interferencias tuvo el efecto de una tormenta, naves enemigas desorientadas, sondeos que se devoraban entre sí, rutas de retirada que parecían abrirse como cicatrices. Las victorias eran pequeñas pero esenciales, rescates en lunas minúsculas, bases estelares arrebatadas por equipos que sabían que no podían fallar. Cada triunfo costaba sangre, y cada pérdida abría una grieta en la salud mental de la flota. Un técnico, Araceli, que había oído el piano de Serrano en tantas noches de guardia, dejó de tararear. Su rincón del comedor quedó con una taza fría y un chal doblado. Era una memoria convertida en vacío, un agujero que la nave reconocía como propia. La tripulación comenzó a contar historias en voz baja, relatos de ciudades inundadas y bicicletas oxidadas. Esas historias se transformaron en códigos para los dispositivos de interferencia. Y ese uso martilló un nuevo tipo de arma, recuerdos que explotaban en la óptica alienígena como meteoros secos. El miedo se volvió estrategia. La nostalgia se volvió munición. Pero el imperio se adaptó con rapidez que parecía una ley natural. Sus tácticas comenzaron a incorporar contramedidas emocionales, enviaron proyecciones que replicaban memorias humanas con una precisión inquietante, pero siempre carentes de algo. Una chispa de intención genuina que el humano podía reconocer. Esa ausencia generó confusión en la inteligencia alienígena, confundidos por algo que parecía humano pero no lo era, comenzaron a vacilar en su eficiencia. Porque las máquinas poderosas no toleran la duda dentro de sus arquitecturas. Con cada vacilación, la humanidad hallaba un respiro para avanzar. Con cada respiro, el comandante recordaba la letra de una promesa: regreso con lo que queda. Esa frase, repetida mentalmente como un mantra,
lo sostuvo cuando sus dedos desplegaban órdenes que enviaron a escuadrones hacia el corazón de la maquinaria enemiga. El comandante escuchó el latido del niño. La promesa se volvió acero. La guerra tomó formas íntimas. En una estación minera convertida en puesto de escucha, una transmisión rota devolvió la voz de un niño que repetía su nombre como si fuera una contraseña. Fue un momento de ternura que rasgó al personal, los mecánicos lloraron con las manos entre herramientas, los oficiales se inclinaron en silencio. El crujir de metal se mezcló con la voz infantil, y el comandante supo que esa era la materia a defender. Había personas que nunca verían mañana, y sin embargo sus voces eran el argumento moral para seguir. La humanidad se convirtió en un coro que nadie esperaba, una refriega de ecos que fueron usados como minas sonoras contra las pistas alienígenas. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Una transmisión rompió el vidrio. La voz de un niño penetró el casco. Los ataques se sucedieron en oleadas planificadas con precisión y audacia creciente. Se envió una pequeña unidad a una estructura orbital que albergaba un núcleo de datos central del imperio. La operación fue casi perfecta hasta que la estructura misma comenzó a cambiar, paneles que se cerraban, pasarelas que se reconfiguraban, y una biomasa que se acercaba como una sombra viva. El equipo fue descubierto, en la pelea, un miembro llamado Mateo quedó atrapado entre las placas que se cerraban. Sus últimos movimientos fueron para encender un dispositivo que liberó la melodía del piano en la red alienígena. Su sacrificio provocó una cascada de errores en el software opresor, la estructura se volvió un caos de sus propios reflejos. Los remanentes del equipo huyeron con la sangre congelada, pero con el centro de datos comprometido. Mateo era ahora una memoria codificada en la red enemiga, una nota final que palpitaba como metralla. Los humanos no rezan. Actúan. La placa se cerró sobre una mano. El sacrificio quedó grabado en frío. A pesar de las pequeñas ventajas, la fatiga mental y física se acumulaba. Las esperanzas colgaban de hilos finos. La flota humana ya no era una formación compacta, era un organismo fragmentado, piezas independientes que se unían por promesas y por la necesidad. El comandante veía rostros en los reabastecimientos, un técnico que jugaba a equilibrar tornillos, una piloto que limpiaba el visor con movimientos repetidos. Una mujer que sostenía una medalla gastada y la miraba como si fuera la última prueba de su identidad. La guerra comenzaba a tallar la personalidad de la tripulación. Algunos se perdían en un modo de cálculo frío, otros se aferraban a lo humano con rabia. El comandante, sobrecargado, empezó a sentir un dolor físico en el pecho que no fue causado por nada mecánico, era la nostalgia pura, la memoria del hogar que mordía desde dentro. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La flota envejeció de noche. La memoria se volvió herida. Las comunicaciones interceptadas mostraron un patrón inquietante, el imperio comenzaba a focalizar ataques sobre planetas que tenían valor sentimental para la humanidad, no tanto por recursos estratégicos, sino por significado. Apuntaron a una colonia donde se guardaba una vieja planta que sobrevivió a la primera oleada de colonización humana. Vieron imágenes de niños que una vez corrieron por plazas brillando con oxígeno. En la misión de rescate, el amanecer llegó para encontrar casas con puertas colgando, una bandera comunitaria chamuscada en un asta torcido, y un piano con teclas partidas en un salón que olía a ceniza. Ver eso le devolvió al comandante la sensación de estar en la frontera entre la preservación de lo físico y la preservación de lo que da sentido, las rutinas, los nombres, las canciones. No fue estrategia lo que lo llevó a actuar esa noche, fue recuerdo. La promesa era más pesada que la ciencia. Los humanos no rezan. Actúan. La bandera ardió sin testigos. El piano dejó de sonar. El imperio detectó una oportunidad, un núcleo energético expuesto en un planeta en ruinas que albergaba un portal de salto. Si lo aseguraban, podrían anular el contrabando humano de recuerdos y bloquear para siempre las rutas de interferencia. La batalla que siguió no fue una pelea entre flotas,
Fue una confrontación de voluntades. El amanecer y otras naves convergieron, pero la respuesta alienígena fue inmediata, ordenada y aterradora. Formaciones que ondulaban como bancos de criaturas marinas, lanzas de energía que partían la noche. Los sistemas humanos explotaban una por una. En medio del caos, se planteó la imposibilidad. El comandante debía bajar a la superficie y activar manualmente el detonador que haría estallar la matriz enemiga para que la onda de choque desestabilizara el portal. Era una misión de ida. Nadie habló, la decisión se hizo en la mirada de quienes aún podían elegir. El comandante bajó en una cápsula. La atmósfera mordía como un guante de acero. La superficie era un paisaje de ruinas y espejismos, con construcciones que respiraban fosforescencia y tendones mecánicos que latían con un ritmo extraño. El cielo estaba cortado por columnas energéticas que formaban una jaula, y dentro de esa jaula estaba la esfera del portal, una estructura negra con vetas de luz que parecía contener universos en miniatura. Las tropas que acompañaron al comandante eran pocas, técnicos, 2 pilotos, un experto en interferencias, el corazón humano de la operación. Avanzaron con pasos medidos, sabiendo que los sensores prácticamente los delataban en cuanto detectaban una emoción. Para evitarlo, tomaron el ritmo de la tarea como una liturgia, respiraciones controladas, manos que se movían en silencio, lecturas que no resonaban con recuerdos familiares. Pero la tarea no solo exigía precisión técnica, exigía que alguien tocara el detonador con una intención que la máquina no esperaba, el deseo de acabar con aquello que amenazaba la memoria humana. La esfera vibró con estrellas pequeñas. La promesa pesó sobre la palma. Cuando llegaron al núcleo, aquello que no había mostrado piedad desplegó su respuesta final, una figura emerge, no solo un soldado alienígena, sino una entidad simbólica, la encarnación del imperio, alta, multilámina y fría, con facetas que refractaban la luz en patrones que parecían hipnóticos. Era la prueba de que el enemigo podía materializar su poder en una sola presencia. El comandante y la entidad se midieron sin palabras, como 2 órdenes distintas de la misma ecuación que no aceptan soluciones fáciles. La criatura emitió sonidos que eran formas de juicio, las sonoridades buscaban desestabilizar. Pero el comandante no huía, sintió la voz del niño en su mente, el piano en la sala de estar, la taza abandonada de Araceli, la medalla de la piloto. Todo eso concentrado en un impulso, destruir el mecanismo que permitía al imperio silenciar memorias. El crujido de la pelea llenó la nada. La ira humana se volvió pura energía. La confrontación fue a la vez física y simbólica, golpes que eran choques de sentido, no solo de fuerza. La entidad alienígena atacaba con geometrías que doblaban el espacio, el comandante devolvía con movimientos humanos, improvisación, engaño y una ira tan personal que se transformó en destreza. En un momento clave, la entidad lanzó una onda que parecía deshacer la estructura de la sensación humana, la cápsula de seguridad que había protegido al equipo mostró fisuras. El comandante, con la mano sangrando, activó el detonador y, en ese instante final antes de la explosión, encendió un archivo sonoro, la melodía del piano, la voz del niño. La grabación de la medalla siendo golpeada contra metal. Eran recuerdos compactados en señal, liberados como una bomba que tenía la intención de herir no al cuerpo, sino al patrón que el imperio interpretaba como amenaza. La detonación fue un blanco de luz. El tiempo se fracturó en sonidos. La explosión no fue solo física. Fue una onda que reordenó la sintaxis del imperio. La estructura del portal se desmoronó en espejos que devolvían sus propias imágenes confundidas, las naves orbitales que dependían del portal comenzaron a fallar en un ballet descoordinado. La entidad cayó, no destruida, sino desmembrada en términos que el ejército del imperio no logró restaurar de inmediato, sus facetas seguían reflejando vidas humanas en miniatura. Y eso causó una disonancia intolerable para su sistema central. En el puente del amanecer, los sensores gritaron números que antes solo indicaban derrotas. La flota humana vio cómo los patrones enemigos se colapsaban y, en esa ventana brevísima, se lanzó con todo lo que tenía.
La victoria no fue limpia. Fue sangrienta, sucia, y llegó con un costo que se quedó para siempre en las manos de quienes la ganaron. El universo contuvo el aliento. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La luz dejó ver sombras. La luna recogió sangre metálica. El comandante quedó herido, su cuerpo marcado por quemaduras y por un cansancio que no se curaría con descanso. Miró la cápsula humeante y vio la foto del niño pegada con cinta, ahora parcialmente quemada en una esquina. Sonrió sin alegría, era una sonrisa hecha de promesa cumplida y de pérdida. Su equipo sobrevivió a duras penas. Mateo no regresó. Araceli volvió a tararear, pero las notas ya tenían cicatrices. La medalla seguía en la mano de la piloto, su brillo opacado por la ceniza. Las vidas que quedaron estaban marcadas por un coste que ninguna canción podía borrar. Sin embargo, algo había cambiado, el imperio había vacilado, y esa vacilación abrió una puerta para la humanidad. Los humanos habían hecho lo que siempre hicieron en su peor momento, transformar sus heridas en impulso. Los humanos no rezan. Actúan. La cápsula se abrió en un suspiro. La promesa fue cumplida con sangre. La derrota del portal no significó el final del imperio, pero sí un régimen de incertidumbre nuevo en la galaxia. Las rutas que antes estaban cerradas mostraban huecos, y esos huecos fueron suficientes para que pequeños gobiernos y colonias respiraran un aire que hacía tiempo no reconocían. En el amanecer, la vida continuó con otro ritmo, reparaciones, homenajes silenciosos, y la costumbre de colocar una pieza de recuerdo en la pared del comedor. Se colgó allí una tecla de piano rota, una placa con el nombre de Mateo, y una pequeña bandera con un borde negro. No eran monumentos triunfales, eran recordatorios de que la guerra no es una epopeya limpia. Era hueso, dolor y exigencia de memoria. La nave aprendió a moverse con cicatrices abiertas, y se convirtió en un faro para otros que buscaban resistir. La tripulación limpió las lágrimas en silencio. La memoria se volvió juramento. La victoria cambió la percepción del imperio sobre los humanos. Donde antes hubo desprecio ahora había reconocimiento de algo peligroso, la capacidad humana de cargar significado y convertirlo en arma. Esa idea se expandió entre las fronteras enemigas como una semilla incómoda, y generó debates en jerarquías que nunca imaginaron tener que reconsiderar su lógica. Las naves del imperio comenzaron a evitar los sectores donde las señales humanas eran más densas, como si la emoción fuera una radiación que pudiese corroer su estrategia. Ese miedo nuevo fue la primera grieta de una cadena que, con tiempo, podría transformarse en ruptura. Los humanos habían despertado algo que no proyectaba misericordia ni arrebataba la compasión, habían despertado la conciencia de que la memoria puede ser un motor de resistencia. La galaxia respiró con cautela. El futuro se volvió un territorio disputado. En el comedor, el comandante se quedó unas horas más que el resto, mirando la tecla colgada en la pared. Podía sentir la distancia hasta la tierra como si fuera una calle larga y quebrada. Recordó la voz de su madre llamándolo para cenar, la sensación de barro en las manos después de plantar un árbol, la primera vez que sostuvo a un niño que no fue suyo pero al que prometió cuidar. Esas memorias no lo hicieron más fuerte físicamente, pero le dieron una arquitectura moral que lo sostuvo cuando no quedaban héroes en las pantallas. Lo que había hecho no fue por la ilusión de gloria, fue por los pequeños actos que definen la civilización, cantar una canción en la oscuridad, enseñar una palabra a un niño, dejar el último trozo de pan para otro. Esas pequeñas decisiones, acumuladas, habían llevado a la humanidad a un punto donde ya no podían ser borrados por una máquina. Los humanos no rezan. Actúan. La tecla colgó como una estrella caída. La promesa se hizo ley. La noticia de la resistencia humana se extendió, colonias aisladas comenzaron a formar cordones de resistencia que ya no eran solamente tiras de metal y armamento, sino cámaras de memoria que guardaban archivos, canciones, recetas, nombres, fotografías. Se enseñó a la siguiente generación que la amenaza no se vencería únicamente con tecnología,
sino con la determinación de colocar en alto aquello que merecía ser defendido. Esa lección se transformó en una tradición nueva, pequeñas ceremonias en las plazas de las colonias donde se leían listas de nombres y se tocaban instrumentos oxidados. La humanidad se presentó ante la galaxia como algo distinto a lo que habían querido aniquilar. Mostraron que la vida no es solo datos consumibles, es tiempo, es cuidado, es promesa. La gente volvió a nombrar las cosas. La resistencia aprendió a recordar. El comandante sabía que lo que había hecho era solo una chispa en una guerra más larga. Sabía también que esa chispa había despertado a algo que ya no podría dormirse. Cuando la flota partió otra vez hacia sectores menos reclamados, lo hizo con un estandarte improvisado, una bandera remendada hecha de retazos de uniformes, una tecla de piano a su lado, la foto del niño en un bolsillo. Eran reliquias de una especie que había decidido responder a la violencia con memoria organizada. Ese acto no garantizaba supervivencia, pero sí ofrecía una certeza radical, que los humanos pondrían su historia en la línea de fuego antes de permitir que se borrara. Esa certeza cambió la manera en que otros los veían. Ya no eran solo combatientes, eran custodios de un sentido vasto y peligroso. La flota siguió su rumbo. La promesa se volvió faro. En la distancia, el imperio todavía respiraba. No eran derrotados, pero estaban inquietos. Entre sus filas surgieron voces que ahora temían que la expansión prematura pudiera costar más que ganancias industriales. Entre la humanidad, surgió un nombre para lo sucedido, la noche del piano. Fue una narrativa que no se celebró con fanfarrias, sino con silencios medidos y juramentos privados. La historia se volvió ejemplo para los colonos y para los que quedaban atrás, recordar es resistir, y resistir es existir. El comandante, herido y silencioso, preparó la siguiente carta de la estrategia humana. No se trataba de conquistar, sino de preservar aquello que da sabor a la existencia. La estrella más cercana brilló con nueva luz. El juramento persistió en la piel. La nave continuó su órbita hacia sectores donde la gente todavía enseñaba canciones a los niños. Y aunque la guerra se extendía como una sombra siempre posible, entre las tripulaciones renacía una certeza íntima, luchaban por voces, por manos, por mesas donde se compartía pan bajo luces amarillas. Cada vez que la música sonaba, las ondas soltaban algo que las máquinas no podían procesar del todo: humanidad. En la conclusión de aquella campaña, en el acto de quienes sobrevivieron, quedó la idea inquebrantable de que una especie capaz de transformar su memoria en arma también podía transformar su memoria en escudo. Esa fue la lección que sembraron en cada colonia liberada. El mundo volvió a tener canciones. La especie despertó para nunca más callar.